¿Cómo les va? Bienvenidos a esta Feria del Libro Digital. La lectura es tu derecho, acordate, seguí nuestras redes sociales, conectate con nosotros, conectate con la lectura y conectate con lo que vamos a estar presentándote en este momento. Y ya lo quiero saludar, él es Rolly Beberaggi de la Fundación Resistenciano. ¿Cómo estás, Rolly? Bienvenido a esta Feria Digital. Hola, muchas gracias por la invitación, por tenerme para poder contar un poco de resistencia y agradecer al gobierno de la provincia del Chaco, al Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, a la Municipalidad de Resistencia y a la Presidencia del Municipal de Resistencia. Un placer tenerte aquí con nosotros para compartir esto que tiene que ver con esta presentación de tu libro, Mi Gran Resistencia. Sabemos de tu trayectoria en cuanto a esta recopilación histórica que has hecho en varias oportunidades y pudiendo plasmar, ¿no? Y esta oportunidad que se da a través de esta virtualidad que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y bueno, estamos ahí para escucharte. ¿Qué sucede con este Mi Gran Resistencia? Bueno, primero que todo es un placer hablar de resistencia, para mí es un placer hablar de resistencia y contarle a nuestros compoblanos cómo se conformó esta ciudad y por qué es mi gran resistencia. Te escuchamos, Rolly. Bueno, mi gran resistencia es una frase polisémica que quiere decir varias cosas a la vez. Mi gran resistencia porque el conglomerado donde se formó la ciudad, contando con Fontana, con Tirol, con Barranquera, con Vilela, con Colonia Benítez. Después quiere decir mi gran resistencia porque es la capital del nordeste argentino, entonces es mi gran ciudad de resistencia. Mi gran resistencia también, mi resistencia a que se guarden o se tengan en guarda los grandes edificios y monumentos de la ciudad que nos dan un poco nuestro emblema a la ciudad. Y mi gran resistencia es porque es mi ciudad donde nací, donde crecí, donde me formé y la amo tanto. Entonces esa es mi gran resistencia. Mi gran Vamos, resistencia, sí, mi gran sí, resistencia que tiene no solo esta magia de la historia que nos vas a trasladar y nos vamos a conectar desde este momento, ¿no? Tiene que ver también no solo con tu vivencia, sino con las vivencias de aquellos resistencianos que se asentaron en esta tierra divina, rica, por sobre todas las cosas, culturalmente. y sí, fíjate, acá enfrente está el libro, uno de mis libros resistencianos, Personajes de la Ciudad, donde habla desde los dos primeros personajes que tuvo Resistencia, el coronel Ábalos y el cacique Leoncito, hasta los personajes actuales y los personajes callejeros de Resistencia. O sea, todo el bagaje de personajes, hay 300 personajes en un libro que tiene 1000 páginas y lógicamente que faltan muchísimos más y próximamente lo sacaremos, haremos 300 personajes más porque quedaron muchos afuera de este libro. Pero es, dentro de este bagaje de personajes se cuenta la historia de la ciudad. Ujú. Y ¿con qué nos encontramos? En esta, como decís, y uso este término que acabas de usar, este bagaje de información historiográfica que has recopilado. ¿Cuál ha sido en esta ocasión esa musa para seguir escribiendo de este gran Resistencia? Bueno, la musa siempre es la historia de la ciudad. O sea, nosotros tenemos una historia en la ciudad que fue muy bien escrita en su momento por aquellos grandes escritores como Aledo Meloni, como Guido Miranda, un poco la esencia de ellos, de contar aquel Chaco amado, aquel gran Chaco que ellos conocieron, y ellos no eran de acá. Y eso es lo importante, que ellos lo relataban de una manera muy especial. Entonces, contar de resistencia quedó un tiempo sin contarse, y es rescatar las historias de resistencia y nuestras vivencias y nuestra identidad porque nosotros tenemos una identidad
muy fuerte. Ya tenemos 142 años de vida, próximo a cumplir el 143. Entonces, nuestra vivencia es fundamental. Para querer a algo tenés que saber sobre qué querés. Si no, no tenés identidad, nunca querés. Yo digo que el resistenciano no es el que nació en resistencia, sino el que vive y quiere resistencia, o el que vivió y sigue amando a esta ciudad. Ujú. ¿Y qué tiene el resistenciano para quererla tanto? Y ese que no es y que no ha nacido acá y que se fue conformando. ¿Qué Bueno, tiene yo que fui tener? viajante de comercio, conozco toda la Argentina, conozco todos los pueblos y ciudades de la Argentina. Y te puedo decir que no hay ciudad como Resistencia tan receptiva como es el resistenciano. Acá cualquier paracaidista viene y cae bien, y se queda y no se quiere ir más de la ciudad. Porque seguramente la conformación, quizás ustedes más jóvenes, haya muchos resistencianos nacidos en Resistencia, pero la mayoría de la conformación de la ciudad no son nacidos en Resistencia. Son gente, yo siempre digo que Resistencia tiene una conformación de 5 patas, eh, más que una mesa, pero la conformación de los pueblos originarios, la conformación de los italianos cuando vinieron a poblar esta ciudad, la conformación de los europeos después, o europeos, turcos más llamados turcos, árabes, o judíos, o de otros lugares de América que vinieron a conformar la ciudad. Después la de las distintas provincias que vinieron a Resistencia, y de las distintas provincias porque nosotros éramos territorio nacional y todos nuestros administradores eran de otras provincias. Hasta el año 53 fuimos territorio nacional. Y la última conformación, o una de las primeras, es de los pueblos del interior del Chaco que vienen a residir en la ciudad de Resistencia. Ujú. Siempre digo que Resistencia no es de los resistencianos, es del Chaco, es de todos los chaqueños la ciudad de Resistencia. Claro que sí, además esto, ¿no? Lo que decís que tiene que ver con este cruce de culturas, con esto que empezaron a hacer estos primeros pobladores de Resistencia, algo propio que nos fue identificando a los que no somos de acá, me incluyo, y a los que sí son y que fueron quizás también fomentando y distribuyendo esta cultura y poniéndose este cruce, ¿no? Traídos de experiencias europeas, las comidas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre preguntarte eso. Y bueno, sobre todo a nosotros nos distingue la cultura, justamente lo que estaba hablando, nos distingue la cultura. Y de pibe, cuando iba a Buenos Aires, nos decían, los chaqueños, viven los indios en el medio de la ciudad, andan con arcos y flechas. Después fueron las inundaciones, hoy la pandemia. Todo parece que fuera el Chaco, pero no lo distinguen generalmente por la cultura. Y creo que debe ser una de las ciudades, y hablando primero de los pueblos originarios, yo siempre decía que por supuesto que convivimos con ellos, son nuestros hermanos, son nuestra gente. Y si andan con arco y flecha, que la están vendiendo, no es que viven con arco y flecha para cuidarse o para agredir a alguien. Y la cultura en la ciudad de Resistencia y en todo el Chaco es una cultura popular, libre, y una cultura que se la ve en la calle, donde en otras ciudades no se la ve en la calle a la cultura. Y la vemos en muchas manifestaciones, o sea, una cultura popular, fundamentalmente en la escultura, que hay más de 800 esculturas puestas en la calle. Un museo al cielo abierto. Así es un museo a cielo abierto y el resistenciano de por sí tiene el privilegio de poder conformar una ciudad de esta manera. Te preguntaba por esta cuestión de la comida en sí, porque a veces pensando, ¿no?, en una casa resistenciana, cómo vive el resistenciano, nos encontramos con algunas historias en mi gran resistencia que tiene que ver con esa idiosincrasia.
La comida, voy a decir la comida artesanal, sobre Claro. todo la comida que se come en la ciudad. Ujú, exacto. Mira, nosotros tenemos, en ese sentido, tenemos mucha influencia guaranítica. O sea, toda nuestra comida fundamentalmente guaranítica y europea, lógicamente, desde los inicios europeos. Pero es muy poca la cultura que tenemos de nuestro pueblo con, o no la pudimos aceptar, no aceptar, no es la palabra aceptar, sino no la transmitimos a la comida. Quizás ellos tenían la comida guaranítica, que es todo el bagaje de comidas nuestras, son, es mucho, por ejemplo, es mucho con el algarrobo, con la algarroba, mucho de ese lado. Y nuestra comida típica es más guaranítica. Ujú. ¿Qué comería hoy en este tiempo en donde el clima por ahí a veces no nos ayuda porque tenemos más tiempo de calor que de frío, aún estando en invierno? ¿Cuáles son esas Uy, comidas que uy, recordás que se puede un presentar baikui en una estaría mesa del espectacular, pues. resistenciano? Un sollo, una, de más de las comidas guaraníticas. Nos encontramos Pero en si este libro, querés, sí. nos adentramos un poquitito y te cuento cómo empezó Resistencia, el porqué de Resistencia, por qué estamos acá. ¿Por qué estamos? Te escuchamos. Bueno, Resistencia o el Chaco en sí no existía, existían los mapas, pero no existía en la conformación de la Argentina, en aquella conformación de la Argentina de 1810 o de 1816, en la independencia. Nosotros éramos una tierra nativa. Eh, y gracias a la guerra no del Chaco, sino de la Triple Alianza, existimos. Digo gracias porque fue a causa de ella, pero fue una desgracia que haya existido esa guerra. Una desgracia donde masacramos al pueblo paraguayo. Eh, Resistencia arranca su primer conformación en 1750 con San Fernando del Río Negro, cuando una misión jesuítica, como esas tantas misiones que hay en Misiones justamente, o en el Paraguay o en Brasil, una de ellas estuvo acá, donde hoy es el Triángulo, la 25 de mayo del 2000, y hay un monolito que recuerda a esta misión jesuítica. Cuando en 1767 Fernando VII expulsa a los jesuitas de América, lamentablemente esta misión se termina también en el Chaco y tuvieron que pasar casi 100 años para que exista otra nueva misión que fue eh, eh, ay, eh, bueno, me tranqui. En 1865, San Buenaventura del Monte Alto, conformado por los franciscanos, en la vera del Río Negro, que actualmente existe, eh, fue otro de los inicios de la ciudad que tampoco se concretó por la guerra de la Triple Alianza. Si ustedes saben, Corrientes estuvo un tiempo bastante largo dominada por los paraguayos y por supuesto que estuvo bajo las órdenes de ellos y desapareció esta misión. O renació de nuevo después de la guerra hasta 1873, pero directamente no la pudieron mantener más los correntinos y terminó esta misión. En 1870, terminada la guerra, se, se decide hacer en esta zona el territorio nacional del Chaco. Y se tenían que crear 4 cantones
muy importantes, enfrente de Goya, Avellaneda, todos decimos Reconquista, pero realmente es Avellaneda. Enfrente de Bellavista se conformó Las Toscas. Enfrente de Empedrado no se hizo nada por lo bajo, y enfrente de Corrientes se decidió hacer la ciudad de Resistencia. Resistencia es una ciudad que se conformó 3 años antes de que vengan los pobladores. En el año 1875 se vinieron una misión, Foster y Siltran, que diagramaron la ciudad donde estamos actualmente, como centro de la plaza, con los dameros de la plaza. ¿Y por qué se eligió este lugar? Porque es inundable, es un lugar muy bajo, pero era la defensa natural que tenía la ciudad de los pueblos originarios. Era la primera defensa, era el río Negro, el río Paraná, el río Salado, y hacia el norte era la defensa que tenía el coronel Ábalos. El coronel Ábalos, que era un héroe de la guerra de la Triple Alianza, se instaló en el mismo lugar donde tuvo la misión jesuítica del Chaco. En el Triángulo. Entonces, allí el coronel Ábalos tenía una defensa de su propia casa, que era un aserradero, se dedicaban a la explotación de la madera. El coronel Ábalos fue un baluarte para la época, y el nombre de Resistencia viene en una batalla épica que tuvo el coronel Ábalos con el cacique Leoncito, donde estuvieron casi una semana disputándose el centro de Resistencia, y hasta que el coronel Ábalos lo mata a Leoncito y se retiran era un cacique Vilela, y se retiran del lugar. Según Marcos Altamirano, el gran historiador del Chaco, dice que él no murió en la batalla esta, sino que murió después. Están las dos historias. Creada la ciudad por una ley de Avellaneda en el año 1876 de inmigración, se busca la población de la ciudad. Entonces, esta población fundamentalmente viene del norte de Italia hoy, porque en esa época era el Imperio Austrohúngaro. Y este norte de Italia, con más de 600 personas en un barco que sale el 1 de diciembre de Génova, llega a la Argentina el 27 de diciembre, pasan la fiesta en Buenos Aires, y una contingente de 67 personas, de 67 familias, llega a Corrientes en enero, el 21 de enero, y el 27 de enero llegan al Puerto San Fernando, después llamado Puerto San Fernando, donde justamente está enclavado el Club de Regata y el monolito de la ciudad. Llegan a ese lugar y realmente nosotros tenemos como el 2 de febrero la llegada, pero es el 27 de enero. Por eso desde hace unos cuantos años se festeja la Semana de Resistencia desde el 27 de enero al 2 de febrero. Y se hace el acto oficial el 2 de febrero, como debe ser, porque no se va a cambiar esa fecha, ni la deberíamos cambiar. Pero nos da lugar a festejar un poquitito más de Resistencia y festejar un poco más la ciudad. Entonces podemos contarla un poco más y vivenciarla un poco más. Está bien que para la fecha no es el calor es impresionante, todo el mundo está de vacaciones, pero cada vez los festejos son más lindos y más importantes. Yo tuve la oportunidad
participar de muchísimos de ellos y la emoción es muy importante. Y ahí empieza a forjarse esta ciudad. Y todos creemos que Resistencia fue la primera capital del territorio nacional del Chaco. Y no, fue la cuarta capital. La primera capital fue Villa Occidental, frente a Asunción, una tierra que se perdió con un litigio que hubo con Paraguay y esa capital desapareció hoy Villa Ayes. ¿Por qué Villa Ayes? Porque Ayes, un americano, fue el que litigó esa parte de nuestro Chaco que empezamos a perder. El Gran Chaco era 3 veces más grande de lo que hoy es la provincia del Chaco. Conformaba parte de Paraguay, Formosa, parte de Salta, parte de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. Todas esas tierras se fueron perdiendo hasta que quedó el Chaco conformado como hoy lo conocemos como provincia. De Villa Occidental, la capital pasa a El Cerrito. ¿Por qué? Porque en el año 76 los brasileros no se iban del Cerrito y como que la habían conquistado. Entonces era una forma de tener presencia y ahí realmente se retiraron los brasileros, terminada la guerra de la Triple Alianza. En el 78 pasa a Formosa, la capital del Chaco, el 79 pasa a Formosa, la capital del Chaco, y cuando se dividen los dos territorios, el territorio nacional de Formosa y el territorio nacional del Chaco, recién en 1884 Resistencia es la capital del Chaco. Para estos primeros años, a 6 años de conformada la ciudad, se conformó también el primer consejo municipal de la ciudad, porque como territorio no elegíamos los legisladores, pero sí el consejo municipal. Y desde 1884 fuimos ya ciudad capital. Y se fue formando muy rápido la ciudad, creció muy rápido. El puerto, el Río Negro, que era la vía navegable que teníamos, era la única vía que nos podíamos mover, porque no existían los caminos o no existían las vías férreas. Entonces, el Río Negro era lo más importante que teníamos. Si hoy lo vemos al Río Negro, nos va a dar un poquitito de pena cómo está. Pero entraban barcos y había muchos puertos sobre el Río Negro. Uno, el puerto San Fernando, que hablamos, Puerto Bovi, Puerto Tirol, Puerto Vicentini. Había 8 puertos sobre el Río Negro, lógicamente que no eran puertos como los puertos de hoy, sino eran embarcaderos donde donde se llevaba y traía mercadería o las personas se trasladaban a Corrientes, que era nuestra ciudad madre o ciudad vecina, donde ya era una ciudad conformada. Luego se conformó antes de 1900 el puerto de Barranqueras y se abandonó un poco la movida sobre el Río Negro. Y sobre el puerto de Barranqueras empezó ese gran movimiento industrial que tuvo el Chaco y ese gran movimiento muy rápido, a 20 años de la conformación de Resistencia, tuvo un movimiento industrial fundamental y muy fuerte. Y es una de las pocas ciudades en el país que en 30, casi 40 años tenía 3 líneas de ferrocarril que convergían al puerto de Barranquera y a la ciudad de Resistencia. El primero fue el trencito Dodero, que cruzaba toda la ciudad y se iba hasta Puerto Vicentini. Lógicamente era para sacar la madera que existía, pero era transporte de pasajeros y funcionaba por el medio de la ciudad. En 1907 llega el ferrocarril francés y la estación fundamental de Resistencia es la estación Santa Fe, que hoy es un museo, resguardada como un museo,
y es una bellísima estación que está en la avenida La Prida y calle Pellegrini. La segunda, en 1912, ya llega el ferrocarril inglés y la estación está en donde hoy es el ferrocarril General Belgrano, porque en el año 49, cuando Perón expropia los ferrocarriles, se queda una sola estación, que es el ferrocarril General Belgrano, y, y la estación Santa Fe desaparece como tal. Se usaron las vías, las mismas vías del ferrocarril, una la vía Vera y la otra vía Añatuya, que, que las dos llegaban a Buenos Aires, pasando por Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Esto daba la importancia que tuvo la ciudad, tan rápido creció que llamaba la atención y era el oro blanco o el quebracho el atractivo del Chaco. Por eso muchos del interior de la Argentina vinieron a poblar nuestro Chaco. Con los ferrocarriles se formaron las principales ciudades del Chaco que existen hoy en día. Peña, Villa Ángela, Charata, Pinedo, Plaza, Machagay, Quitilipi, todas ciudades formadas por conglomerados que se formaron a la vera de las estaciones que tenían. Pero con esto se conformaron grandes fábricas. Las grandes fábricas del tanino, que hoy existen algunas, el Quebrachales Funcionado en Tirol, la fábrica de Fontana, la fábrica de Femenía en Villa Jalón, la francesa, la Francia Argentina, que estaba en la avenida Sarmiento, plena ciudad de Resistencia, donde hoy está el barrio Paiquín, Tanino Z en Vilela, y así unas tantas fábricas más que hubo en todo el Chaco. Pero también hubo fábricas que explotaron el grano no el grano, sino la semilla del algodón, y hubo 10 fábricas de aceite en plena ciudad de Resistencia. 3 fábricas estaban enfrente de donde hoy la facultad, la Universidad del Nordeste. Una era la fábrica de Varela y una de ellas la Fabril. Y también estuvo la Comero, estuvo la Indra, frente del Hospital Perlando, estuvo la fábrica de Rossi Hermanos, y 10 fábricas eran la Ecoduti Hermanos, y así se fue conformando esta ciudad, que era muy industrial y muy comercial. La conformación de la ciudad, pero tiene un aditamento especial. El aditamento especial es la cultura. Y la cultura nace allá por el año 37 en un lugar que se llamaba el Chanta 4, hoy es Perón al 400, hay una librería en ese lugar, que era una fonda y un bar. Y se juntaban los intelectuales de la época, se juntaban en ese bar, y uno de ellos, Bergottini, un porteño, que hizo los grabados que están en el mástil principal de la ciudad, que algún día, si no lo reconocieron, cuando pasen por el mástil, miren los grabados en bronce y se van a dar cuenta la calidad y lo espectacular que es esa obra. Bergottini vivió hasta los 100 años en el puente en La Boca, y él tenía su taller ahí en La Boca, y era muy amigo de Alfredo Pértile, otro de aquellos intelectuales que armaron ese grupo de intelectuales que, a decir de Guido Miranda, era la generación dorada del 37. Y ellos conformaron en ese año la Peña de los Bagres. ¿Por qué? Porque ellos se llamaban
los Bagres. Ellos a sí mismos se llamaban los Bagres. Y en ese lugar que tenía un lugar muy lindo, donde estaba muy bien armado, en la Peña de los Bagres, ahí en el Chanta 4, ahí empieza toda esta movida cultural que tenemos hoy. Este mismo grupo conformó el Ateneo del Chaco y el 30 de agosto de 1939, en el Hotel Savoy, donde hoy está el Hotel Ameria, se conforma el Ateneo del Chaco. Y el 30 de agosto es la fecha de la cultura del Chaco. El Ateneo del Chaco ya fue una agrupación más armada, con más asociada, donde ya se dedicaban a otro tipo de cosas, como eran presentaciones de libros, presentaciones de cuadros, formaban teatro o traían obras de teatro, hasta que parte de este grupo en el año 43, 1943, forma el Fogón de los Arrieros. Dos soñadores, como fueron los hermanos Efraín y Aldo Boglietti, más Juan de Dios Mena, tenían un bulín. Realmente, si lo queremos conocer, era un bulín que estaba en la calle Bron al 175. Hay una placa que lo recuerda, ¿no?, en el lugar que está hoy. Y después hicieron en los años 50 el nuevo edificio que está en el lugar, en la Brown también, pero ya al 350. Estos locos soñadores le dieron el gran impulso cultural que tuvo la ciudad de Resistencia. El Fogón de los Arrieros fue y es un lugar donde ellos traían a los grandes escritores, grandes músicos, grandes escultores, grandes pintores, y realmente el Fogón es un lugar donde el que viene a visitar nuestra ciudad no puede dejar de visitar Resistencia y no conocer el Fogón. En una época decía que si fuiste a Resistencia y no conociste al Perro Fernando, no conociste el Fogón de los Arrieros y no conociste la Estrella, no conociste la ciudad de Resistencia. También decían en una época que cruzar la plaza en diagonal te daba el pigné de ser resistenciano. O sea, no te querías ir más de la ciudad. Este grupo, en el año 1961, forma o lanza el plan de embellecimiento de la ciudad. El plan de embellecimiento de la ciudad, si vemos las fotos, era adornar todas las hermosas avenidas que tenemos en la ciudad, ponerle flores, ponerle plantas y dentro de eso poner esculturas a cielo abierto. Se le ocurrió que Resistencia debía ser un museo a cielo abierto. Y empezaron a colocar esculturas en la calle y decían, estos locos que ponen esculturas en la calle. Y hoy es la capital nacional de las esculturas. Y tuvieron tantas obras y tantas esculturas que nosotros, los que vivimos acá, pasamos y no nos damos cuenta muchas veces, pero qué obras maravillosas que hay dentro de la ciudad. Y, por ejemplo, en el año 63 lo trajeron a Monsegur y hicieron en la plaza esos maravillosos murales que están hoy más lindos que nunca. Yo hice un cuento el otro día de Resistencia y de cómo los murales de Monsegur o que la loa romana se bajaban los hijos de la loa y hice Rómulo y Remo
y jugaban en las hamacas de la plaza, y San Martín descansaba, también se bajaba de su caballo y paseaba por la plaza, y el general Donovan cruzaba, cruzaba la calle Mitre para visitarlo a nuestro gobernador y contarle de su experiencia por este tema de la pandemia. Y dentro de ese cuento, también la escuchaba la banda tocar en la retreta, y lo veía, dentro de ese cuento lo veía a los árboles desfilar como en una marcha, como un 25 de mayo o un 9 de julio. Y le pedían a los lapachos, que hoy están florecidos, hermosos, y le pedían a los lapachos, que son los primeros que florecen en la ciudad, y le pedían a ellos que sean los abanderados para que se termine esta pandemia, para que tengan y que le transmitan a los cacarandá, a los, a los de Irapitá, que le transmitan esta historia para que de una vez por todas Resistencia o el Chaco deje ser la capital de la pandemia del país. Creo que hoy estamos viviendo tiempos distintos, porque aparentemente se está apagando este flagelo que nos lleva más de 4 meses en la ciudad. No te estoy... Que pusiste ¿Ahí me Ahora sí. escuchás? Sí, te decía que es un placer escucharte en esta narrativa que has realizado, en esta descripción, ¿no?, auténtica, que tiene que ver con resistencia. Y me tomo y me aprendo de lo que dijiste al principio, que siempre tiene Resistencia algo que contar y siempre tiene algo en su historia para poder plasmarla. Y hablaste también de lo que está sucediendo ahora en este contexto de pandemia, en esta situación que lleva adelante no solo la provincia, ¿no?, haciendo el esfuerzo para poder salir adelante y para poder cuidarnos y cuidarnos entre todos. Digo, quedará quizás un momento para esta Sí, por reflexión supuesto. y plasmar quizás en próximos Mirá, libros. yo trato en los libros de contar todas estas historias, y lógicamente que están a veces contadas así, tienen más llegada, ¿no es cierto? Estamos más acostumbrados a esto que a leer un libro, pero de los libros venimos y de los libros nos tenemos que educar. Entonces, el otro día le comentaba a alguien, tenés que leer un poquito más del libro para tener más vocabulario, porque el vocabulario español es muy amplio. Entonces, a veces nos quedamos con pocas palabras por no leer libros. Y de Resistencia, volver a decirte lo receptiva de la ciudad. Lo receptiva, Resistencia es muy amena, es una ciudad que te llama la atención, pero fundamentalmente porque nadie cree como es. Todos creen que es un pueblo, o sea, cuando ven se sorprenden, el que viene se sorprende. Y a mí fundamentalmente lo que más me gusta de la ciudad, aparte de su historia, es lo último que hablé, es los árboles. Yo estudio agronomía, así que tengo quiero demasiado los árboles, y cuando veo a los lapachos florecidos como están ahora, para mí es una belleza verla en la ciudad florecida. No hay ciudades que tengan los lapachos florecidos como tenemos nosotros. Y la arboleda que tiene la ciudad, que se arma un techo de árboles cuando uno cruza. No existen ciudades que tengan esta arboleda. Entonces por ahí a mí me dicen que soy muy fanático, pero contemos lo que tenemos, porque si vamos a contar todos los días que es fea, que el calor, que el otro, y yo sufro más el calor que cualquiera, pero estamos acá, somos parte de acá. Entonces, esto es resistencia, esta es mi gran resistencia, como yo siempre digo.
Hay una historia y que quiero que con esto hagamos el cierre, ¿no? Que cuentes esa anécdota de la visita aquella lejana, ¿no? Y que tiene que ver justamente con parte de tu propia historia. Y estoy hablando de Roberto Carlos, ¿puede ser? Bueno, el Roberto Carlos vino en los años 70, 70 y algo. Resistencia se jugaba mucho al carnaval. Era una ciudad que se jugaba con el agua, muchísimo, Claro. muchísimo. No se ve más. Y nos Con el juntábamos agua y en la vereda de los barrios y de las y casas, con ¿no? Que estaban camiones, ahí. con camionetas, con autos, y era una guerra entre hombre y mujer, aunque no se pueda creer, pero era así. Y después ya era en todo entre todos. Y nos juntábamos en la Güemes, porque ahí estaba la biela, la primera biela en la Güemes, enfrente de los hoteles más importantes, el Covadonga y el Sahara, los hoteles más importantes de la época. Y venía a actuar Roberto Carlos a Corrientes, y no a Resistencia, actuaba a Corrientes, pero paraba acá, y de un impecable traje blanco. Por supuesto, lo bañamos, le tiramos agua, chupita, pobrecito, ¿no? La verdad es que un atropello nuestro. Y ahí nos dimos cuenta, había sido que él tenía una pata de palo. Y ahí nos dimos cuenta que nuestro mal que hicimos, pero bueno, es una anécdota. Y, y, y otro cuento que hice hace, no sé si queda un poquito de tiempo, otro Sí. cuento que hice hace unos días es que se juntaban todos los personajes callejeros de la ciudad, entre ellos Fernando, Tiquirí Museta, Mario Nestorov, se juntaban en la Plaza España, y Mario Nestorov, que era un gran poeta chaqueño y argentino y que triunfó en el mundo, eh, proponía un brindis y decía que todos los chaqueños teníamos que tomar caña con ruda ahora el 1 de agosto para, para sacar esta pandemia y alejarla del todo. Nos quedamos con esa historia, entonces, que es verdad, hay que tomar el sorbito de caña con ruda para mejorar y pedir buena vibra Y para no los solo el 1 de agosto, próximos. hay que tomar todo agosto caña con ruda. Todo agosto. Lo vamos a tomar entonces. Un placer, Rolly, un placer estar aquí y escuchándote y bueno, un placer también tenerte en esta Feria del Libro Digital que estamos transitando y la verdad que contar esas anécdotas forma parte de esto que tiene que ver con resistencia cultural, emblemática, un privilegio de esta ciudad poder tener las esculturas a cielo abierto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por participar en esta nueva forma de Feria del Libro. A vos, un placer. Bien, quédate ahí con nosotros porque tenemos mucho para contarte en esta feria del libro digital. Conectate a nuestras redes, seguí nuestras redes para saber en qué momento te podés prender y está ahí la información completa a través de la página también. La lectura es tu derecho, estamos nosotros para contarte aquí. Gracias por estar del otro lado.